Ayer tuvimos ese live grupal que sinceramente dejó a más de uno con el corazón blandito y la mente dando vueltas. Y es que, tal como comenté en el video anterior, Jimin y Jungkook no dejaban de verse. No eran miradas al azar ni simples cruces visuales por casualidad. Eran esas miradas que se sostienen un segundo más de lo normal, que vienen acompañadas de sonrisas suaves, de gestos pequeños que solo se notan cuando prestas atención. Ese tipo de conexión que no necesita ser explicada porque simplemente se siente. Incluso hubo un momento que llamó especialmente la atención. Jungkook imitó, entre risas, la forma en que el padre de Jimin suele decir su nombre. Y mientras hacía eso, seguía mirándolo. Jimin también lo miraba. Se reían, se entendían. Era un instante sencillo, cotidiano, pero cargado de una cercanía tan natural que resultaba imposible no notarla. Esos momentos dicen más que cualquier discurso largo, porque muestran confianza, cariño y esa comodidad que solo existe cuando dos personas están verdaderamente conectadas. Y si hablamos de ayer, hay que decirlo sin exagerar, Jimin se veía increíblemente bonito, muy bonito. Su cabello largo rubio le daba un aire delicado, elegante, casi etéreo. No era solo el color o el largo, era la forma en que le enmarcaba el rostro, cómo suavizaba aún más sus facciones. Ese look automáticamente nos transportó a recuerdos pasados, a historias que ya habíamos escuchado antes y que, al volverlas a pensar, cobran todavía más sentido. Una de esas historias es la experiencia que contó una chica que vio a Jimin y Jungkook en el aeropuerto y pensó que Jimin era la novia de Jungkook. Una anécdota que, lejos de sonar exagerada, resulta bastante reveladora cuando se analiza con calma. La youtuber Kim Seop aparentemente estuvo en el mismo viaje cuando ellos regresaban de Hokkaido. Ella compartió cómo los vio en persona, tanto en la sala VIP como en el avión, y su relato fue sorprendentemente detallado y honesto. Contó que cuando vio por primera vez a Jungkook, lo que más le llamó la atención fue lo pequeño que se veía su rostro, lo grandes y redondos que eran sus ojos, y esa vibra tan clara de idol que desprendía incluso usando gorro y mascarilla. Dijo que su estilo era muy agradable, muy natural, de esos que no parecen forzados ni pensados, pero que aún así destacan. Luego habló de Jimin, y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Ella dijo que cuando lo vio por primera vez, sus líneas eran tan hermosas que, con solo mirar su espalda, pensó que era una mujer. No necesitó ver su rostro, no necesitó escuchar su voz. Bastó su silueta, su presencia, la forma en que ocupaba el espacio. Eso habla de una delicadeza muy particular, de una belleza que no se limita a lo evidente, sino que se percibe de manera casi intuitiva. Ella también relató que pasó un chico con gorro y mascarilla, con ojos muy deslumbrantes, que parecía claramente un ídolo masculino, y efectivamente era Jungkook. Luego se movió a un lugar donde ya no podía verlo y se sentó. Fue ahí cuando notó a una persona de cabello amarillo. En ese instante su pensamiento fue inmediato. Se preguntó si ese ídolo había venido de viaje a Sapporo con su novia. Más tarde, al buscar información, se dio cuenta de que esa persona no era una novia, sino Jimin. Y aquí es donde entra la pregunta que muchos nos hacemos una y otra vez. ¿Qué fue exactamente lo que vio esa chica para asumir tan rápido que eran pareja? Porque opciones había muchas. Pudo pensar que era alguien del staff, un estilista, un acompañante del equipo. Pero no. Su primera interpretación fue romántica. Y eso no suele pasar sin una razón. No se trata de inventar escenas ni gestos que no fueron mencionados. Se trata de entender cómo, a veces, la energía entre dos personas habla por sí sola. Cómo la forma en que comparten el espacio, la cercanía, la naturalidad, puede ser interpretada desde afuera como algo más íntimo, más personal. Personalmente, creo que en esos momentos, Jimin y Jungkook estaban simplemente siendo ellos. Cómodos, tranquilos, con esa conexión que no se apaga ni siquiera en lugares públicos como un aeropuerto. No hace falta imaginar acciones específicas para comprender por qué alguien pudo pensar que eran pareja. Basta con recordar cómo, incluso en lives o apariciones públicas, ellos transmiten una complicidad constante, una continuidad emocional que se siente muy genuina.
No importa el momento ni la situación, Jimin y Jungkook siempre desprenden esa aura especial, esa vibra romántica que no es exagerada ni actuada, sino suave, cotidiana, casi silenciosa. Esa continuidad cuando están juntos, esa forma tan natural de coexistir, hace que muchas personas los perciban como una pareja, incluso sin que hagan nada fuera de lo común. Y tal vez ahí está la clave de todo. No es lo que hacen, sino lo que transmiten. Esa cercanía que se siente honesta. Ese cariño implícito. Esa comodidad que no se fuerza. Cuando están juntos, parecen encajar de una manera tan armoniosa que resulta fácil, casi automático, pensar en ellos como una pareja bonita. Y al final, no importa cuántas veces se cuente o se recuerde esta historia, siempre deja la misma sensación. Cuando Jimin y Jungkook están juntos, hay algo especial en el aire. Algo suave, bonito, tranquilamente romántico. Algo que hace que más de uno los mire y piense, sin darse cuenta, ¡qué bonita pareja! Y lo más interesante de todo esto es que Jimin y Jungkook saben perfectamente el aura que desprenden. No es algo que les sea ajeno ni algo que ocurra sin que ellos lo noten. Son plenamente conscientes de cómo cambia el ambiente cuando están juntos, de cómo automáticamente todo se vuelve más suave, más íntimo, más cargado de esa vibra romántica que parece seguirlos a donde vayan. No es casualidad, no es inconsciencia, es algo que ambos reconocen y aún así nunca intentan apagar. Ellos saben que cuando comparten espacio, cuando interactúan, cuando simplemente existen uno al lado del otro, se crea ese clima especial que la gente percibe de inmediato. Esa sensación de cercanía que no se puede disimular. Ese algo que hace que incluso los momentos más simples se lean como algo más profundo, más significativo. Y lejos de incomodarles del todo, pareciera que lo aceptan como parte natural de lo que son juntos. Un ejemplo clarísimo de esto lo vimos en Are You Sure? En ese segmento donde hicieron una dinámica con neologismos y abreviaturas modernas. Todo parecía ligero, divertido, sin mayores pretensiones, hasta que, como siempre, la dinámica terminó revelando más de lo esperado. La palabra que debían adivinar era anami, un término que se usa para describir una belleza tan natural que vuelve locos a los demás, incluso cuando la persona no se ha arreglado. Es una expresión de moda, un elogio directo a alguien que resulta atractivo simplemente por existir, sin maquillaje, sin esfuerzo, sin artificios. El staff les da la pista clave. Es lo que la gente piensa de ustedes dos. Y ahí es donde todo se vuelve interesante, porque Jungkook no responde lo que debería. No va por el camino obvio, no dice belleza natural, no dice anami. En lugar de eso, responde algo completamente distinto, pero profundamente revelador. Dice, como si no fueran ya lo suficientemente vergonzosos, namsasereunde, una expresión que se utiliza cuando algo resulta demasiado íntimo, demasiado cariñoso o cercano para mostrarse en público. Y esa respuesta no sale de la nada. Jungkook no está confundido, está incómodo, pero divertido, porque entiende perfectamente a qué se refiere el staff. Él sabe que cuando hablan de cómo los percibe la gente, no solo están hablando de belleza física. Están hablando de su historia, de su química, de esa forma tan evidente en la que se relacionan. Por eso se ríe, por eso desvía la respuesta. Porque es gracioso, pero también es demasiado obvio. Obviamente su respuesta es incorrecta dentro de la dinámica, porque lo que se buscaba era anami, esa belleza natural que ambos tienen incluso sin arreglarse. Pero Jungkook, como tantas otras veces, arrastra a Jimin con él hacia una lectura completamente distinta, una lectura cargada de romanticismo implícito. Él es plenamente consciente de cómo el público los ve, dos personas excesivamente afectuosas, demasiado cercanas, con una intimidad que se nota incluso cuando no hacen nada extraordinario, y aún así no cambia su forma de actuar. No se corrige, no se distancia, no intenta suavizar esa percepción. Simplemente la reconoce y sigue adelante exactamente igual. Con la segunda pista hermoso, Jungkook vuelve a hacerlo. Vuelve a llevar la situación hacia ese terreno tan suyo, tan de ellos. En lugar de responder de manera general, suelta la belleza de un hombre con lentes.
Y una vez más, Jimin queda en el centro de esa frase. No es una descripción al azar, no es una respuesta neutra. Es específica, cargada de intención y totalmente consciente del efecto que tiene. Ahí es cuando se nota que Jungkook no solo sabe cómo los ve el público, sino que también juega con esa percepción. No la niega, no la evita, la abraza con naturalidad. Porque él sabe que cuando habla así, cuando responde así, inevitablemente refuerza esa imagen de continuidad romántica que la gente ya tiene de ellos. Y Jimin, por su parte, tampoco es ajeno a todo esto. Él sabe cómo se ve, sabe lo que proyecta, sabe cómo su presencia al lado de Jungkook cambia la energía del lugar. Esa belleza suave, esa forma delicada de moverse, esa expresión tranquila que parece intensificarse cuando están juntos. Todo eso contribuye a ese anami que el staff mencionaba, pero que para muchos va más allá de lo físico. Lo que resulta fascinante es que ambos saben exactamente lo que provocan. Saben que cuando están juntos, el ambiente se vuelve romántico casi sin esfuerzo. Saben que su cercanía se lee como algo más. Saben que su química no pasa desapercibida. Y aún así, no se reprimen. No se esconden detrás de respuestas frías ni de actitudes distantes. Por eso, momentos como este no se sienten forzados ni actuados. Se sienten naturales, fluyen. Son parte de una dinámica que ya está tan integrada en ellos que sale sola, incluso en juegos aparentemente simples. Jungkook desviando una respuesta hacia algo vergonzosamente íntimo. Jimin quedando envuelto en esa narrativa sin necesidad de decir nada. El staff riéndose porque claramente sabe lo que está pasando. Y el público entendiendo exactamente la referencia. Al final, Anami termina quedándose corto para describir lo que sucede cuando ellos están juntos, porque no se trata solo de belleza natural, se trata de una presencia compartida que resulta magnética, de una conexión que se siente cercana, constante, inevitable, de esa aura romántica que no depende del contexto ni del lugar. Jimin y Jungkook no solo desprenden esa aura, la reconocen, la entienden y conviven con ella. Y quizás por eso, incluso en un simple juego de palabras, todo termina girando hacia lo mismo. Esa química tan evidente, tan suave, tan cotidiana, que hace que el ambiente se cargue de algo especial cada vez que están juntos.